Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera sesión del curso de experto en contactología, que ya sabéis consta de 8 sesiones. En este caso, bueno, pues vamos a empezar con la tercera, que es sobre la calculadora biométrica, sobre refracciones, las ságitas. Creo que es un tema que normalmente os gusta mucho. Hay quien entiende mejor las ságitas, hay quien todavía no tiene muy claro cuál es el concepto, así que espero que después de esta sesión todos tengáis una idea mucho más clara y que veáis cómo podemos interpretar esas ságitas para valorar nuestras adaptaciones. Como siempre, y antes de comenzar, me gustaría daros las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, porque la verdad es un placer la cantidad de asistentes que día tras día, miércoles tras miércoles, estáis ahí acompañándome tanto a las 9 como a las 3. Aprovecho para deciros que la semana que viene la sesión es el martes. ¿De acuerdo? Que la hemos cambiado. El miércoles tenemos un, pues, con Amires, no sé si lo conocéis, bueno, pues van a dar los resultados de un estudio que han hecho en pacientes miopes y allí vamos a estar, con lo cual la sesión la vamos a pasar el martes. Sin más, como siempre, recordad que tenéis a vuestra disposición el chat, lo tengo abierto, así que cualquier duda que os podáis ir surgiendo, me lo vais diciendo a través del chat, lo vamos evaluando y como siempre os digo, nos vemos al final. Bueno, pues vamos a meternos ya con el tema de la calculadora biométrica. Eh, ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Bueno, pues en realidad vamos a ver qué datos son imprescindibles para hacer la adaptación de una lente de contacto blanda, cómo se calculan las lentes en nuestra calculadora biométrica y cómo hacer una sobrerrefracción e interpretar esa sobrerrefracción. Así que tenemos bastante trabajo por delante. ¿Qué datos biométricos son importantes? Bueno, aquí tenemos que diferenciar los datos que son importantes para lo que es la adaptación de la lente de contacto y los datos que son imprescindibles para que Markenovi os fabrique la lente de contacto. Para que Markenovi fabrique la lente de contacto, ya sabéis, diámetro corneal, queratometría o topografía, la refracción actualizada y en caso de que tenga un paciente presbita, las dominancias oculares. Respecto a qué datos biométricos son necesarios para hacer una buena adaptación, pues ya sabéis, una biomicroscopía, una evaluación de la salud visual de nuestro paciente, el diámetro pupilar puede ser muy interesante, sobre todo si estamos hablando en pacientes presbitas, eh, pruebas de visión binocular, de estereopsis. Otras pruebas, aquí depende, pues evidentemente no todos los pacientes son iguales, con lo cual no a todos los pacientes vamos a tener que hacerle las mismas pruebas y tampoco todos vamos a disponer de la misma paratología. Pero en principio, estas son las pruebas, ya os digo, imprescindibles para la lente de contacto para que la podamos fabricar: diámetro corneal, queratometría, refracción actualizada y las dominancias. Dentro de estos datos biométricos, hicimos un pequeño apunte la semana pasada, no sé si todos estuvisteis en la sesión anterior, pero hablábamos de cómo afectaba el diámetro al cálculo del radio. En este caso, fijaos, vamos a pensar en dos pacientes con diferente queratometría y mismo diámetro de iris visible. ¿Qué significa esto? Bueno, pues mismo diámetro de iris visible quiere decir que el tamaño de la córnea de nuestro paciente son iguales. ¿Qué quiere decir diferente queratometría? Pues que la forma de esa córnea entre el paciente A y el paciente B es diferente. ¿Cómo nos imaginamos esto cuando pensamos en una lente de contacto? Bueno, pues imaginaos que, como hemos dicho, que el diámetro de iris visible es el mismo. Si yo tengo 11, ya sabéis que la regla de adaptación de Markenovi es diámetro de iris visible más 3. En este caso le vamos a poner 14, luego vamos a incidir en esto cuando veamos la calculadora biométrica. Pero fijaos que en esta lente la ságita que tiene de diámetro 14, 8,30 es esa. ¿Qué sucede si yo tengo una lente de diámetro 14 y de radio 7,70? Pues que, como podéis ver, es una lente mucho más cerrada. Así que aquí ya está el primer concepto que tenemos que tener claro de ságitas. A mayor altura sagital, lente más cerrada.
Así que fijaos que este mismo paciente que hemos dicho que tienen el mismo diámetro de iris visible, el tamaño de la lente de 14 será igual para ambos pacientes, pero lo que va a variar es el radio. Y siempre que varía el radio, va a variar la ságita de la lente. Este caso es muy fácil de entender porque es el que habitualmente todos tenemos en mente. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente y otro que tienen diferente diámetro de iris visible, pero misma queratometría? ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que el tamaño de la córnea de mis dos pacientes es diferente, pero la forma que tienen es la misma. Entonces, os voy a preguntar a través del chat. Hoy va a ser un curso bastante interactivo, así que os animo a que todos los que podáis contestéis a través del chat. ¿Cómo tiene que ser la altura sagital de la lente de estos dos pacientes que yo estoy poniendo? Recordad, diferente diámetros de iris visible y misma queratometría. ¿Cómo pensáis que tiene que ser la ságita de esos dos pacientes? ¿Diferente o la misma? ¿Vale? Igual, diferente, 50%. Diferente, igual. Hemos dicho que la forma de la córnea es la misma. Si la forma de la córnea es la misma, ¿qué pensáis? Os lo voy a hacer con un dibujo, ¿vale? A ver si esta diferencia que encuentro en el chat nos ponemos todos de acuerdo. Imaginaos que esta es la lente de 15 y esta lente de 15 tiene esta sagita. Si yo tengo un paciente de 12 milímetros, le correspondería 15, hago el cálculo, me da igual, es un cálculo teórico, y me sale un radio de 8,30 que tiene esta sagita de aquí. Vamos con el siguiente paciente. Tengo un diámetro de 11 de iris visible, con lo cual necesito una lente de 14. Si la ságita es diferente, los radios de mi paciente de la queratometría también deberían ser diferentes, pero estamos diciendo que la queratometría es la misma. Por lo tanto, fijaos que en este caso la ságita tiene que ser igual, pero lo que es diferente es el radio. Y aquí es donde empezamos a pensar de manera diferente. ¿Os dais cuenta que esta lente gris tiene un radio más cerrado que esta lente naranja? ¿Hasta ahí todo bien? Y las ságitas son iguales. Si yo hubiera dejado la lente de diámetro 14 con el radio de la naranja, ¿veis que la ságita hubiera sido más plana? Hubiera sido esta de aquí. Con lo cual, aquellos que me habíais dicho que las ságitas tenían que ser iguales, perfecto. Aquellos que me habíais dicho que la ságita tenía que ser diferente, ¿entendéis ahora por qué la ságita es igual? Lo que sí es diferente es el radio. Tenéis que diferenciar entre radio y ságita. La ságita es la altura de la lente. A mayor ságita, lente más cerrada. Efectivamente, Susa, hay que imaginárselo. Hay que imaginarse el dibujo. Por eso os los he puesto aquí, luego si no incluso podemos hacer algún dibujo a mano alzada, pero realmente lo que tenemos que tener claro es que la altura de la lente es la ságita y el radio es como si dijésemos la esfera que yo dibujaría por aquí abajo y veis claramente que una es mucho más grande que la otra.
¿Habéis entendido todos el concepto de ságita? ¿Queréis que le demos un repaso? ¿Entendéis cómo actúa el valor del diámetro al cambio del radio y de la ságita? ¿Repetimos? ¿Alguna duda? Repetimos, vale. Voy a hacer una cosa. A ver si con un dibujo podemos hacerlo un poco mejor según os lo voy explicando. Vamos a hacer un círculo. Bueno, más o menos. Por ahí andamos. Este es un círculo, le vamos a poner aquí el radio. Imaginaos que vamos a coger una lente de diámetro 15. Os la voy a dibujar aquí. Este es el diámetro 15. Con lo cual estaríamos yendo por aquí y la altura sagital sería esta. Ahora imaginaos que en vez de una lente de diámetro 15, voy a coger una lente de diámetro 14,50. Pues yo iría por aquí, más o menos. 14,50. ¿Veis que ahora la ságita de esta lente es menor que la de 15? Con lo cual, una lente con el mismo radio, pero diámetro más pequeño, es más plana, porque estoy haciendo la ságita menor. Vamos a rizar el rizo, venga. A mayor diámetro, más ságita. Si mantienes el radio, sí, claro. La cuestión aquí es que si mantenemos un valor constante, el otro se modifica. Y eso es lo que yo quiero que de alguna manera con este dibujo interioricéis. Imaginaos que ahora tenemos una lente de 13,50. Vamos aquí. Y yo quiero que esta lente de 13,50, que sería, si no modifico nada, esto de aquí, con esta ságita, yo quiero que esta lente de 13,50 sea equivalente a la de 14,50. ¿Qué tengo que hacer? Hacer la lente más cerrada, aumentar esta ságita para que esta y esta sean iguales. Ahora sí, a ver, a ver. Dos pacientes con los mismos radios y diámetros corneales diferentes, las lentes tendrán diferentes sagitas. No, al revés. A ver, Joan, me dices dos pacientes con los mismos radios. Los mismos radios quiere decir que tienen la misma queratometría, con lo cual la forma de la córnea del paciente es igual. Si la forma de los pacientes es igual, las ságitas tienen que ser la misma, porque la forma de la lente tiene que ser igual. ¿De acuerdo? Pero para que las ságitas sean iguales, los radios tienen que cambiar. Ahora sí. A ver, si soy capaz de explicaroslo de otra forma. Vamos a pensar en esta lente que tenemos aquí. ¿Veis esta lente de aquí? Esto es un 13,50. Con esta sajita de aquí. ¿La tenéis todos? Vale. Esta es la esfera que tiene esta lente de contacto. Si yo la esfera la continúo, ¿veis el radio que tiene esta lente? Esta lente, su radio sería este. Pero sin embargo, si me voy a la lente que tengo en morado, que es esta de aquí, si yo continúo y hago la circunferencia, es más grande.
con lo cual el radio es también mayor. ¿Lo entendemos ahora? Efectivamente, Aida, si el radio es el mismo y varía el diámetro, la ságita varía. Ahora ya todo sí, sé que es un concepto un poco complicado, por eso no me importa detenerme en él para que lo entendáis bien, porque este es uno de los propósitos de este webinar de hoy. Entonces, tenéis que tener en cuenta, voy a ir a la diapositiva anterior. Voy a borrar todo esto. Vale. Mismo diámetro, es decir, paciente con el mismo diámetro de iris visible con dos keratometrías diferentes. Tenemos una lente del mismo diámetro, pero con dos radios distintos. Imaginaos que esta lente de aquí es un 830 y esta lente de aquí es un 770. Esto es lo habitual, ¿de acuerdo? Perfecto. Mismo diámetro, diferentes keratometrías, pues mismo diámetro de lente, diferentes radios. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a borrar todo esto. Ahora tenemos un paciente con un diámetro de 12 y le vamos a poner una lente de 15. Aquí la tenéis. Olvidados de radios, de ságitas, igual. Y ahora tengo un paciente que tiene que tener la misma forma que esta lente, porque tiene la misma keratometría, pero la quiero más pequeña. Si yo quiero una lente más pequeña, al final lo que me está pasando es que esta lente es más pequeña. ¿Lo veis? Pero la ságita que tenemos aquí es la misma. Para que esta ságita y esta ságita sea igual, yo tengo que modificar el radio de la lente. Para los que me estáis pidiendo un poco como un resumen, por cada 0,5 de diámetro, vamos a ver, si yo aumento 0,5 de diámetro, es este caso de aquí, estoy cerrando la lente. Si yo disminuyo 0,5 del diámetro, estoy abriendo la lente. Lente. Vamos a borrar esto. Lente de contacto. Diámetro 15 con esta altura sagital. Lente de contacto. Diámetro 14. Si solamente modifico el 14, la altura sagital es más pequeña. ¿Qué lente es más plana, la de 14 o la de 15? Más plana la de 14, perfecto. Pues si yo ahora quiero hacer que la lente de 14 sea igual de cerrada que la de 15, ¿qué tendría que hacer? Cambiar radio, que es lo mismo que aumentar la sagita. Ahora ya sí, ¿todos ahora ya lo tenéis en mente?
Simplemente tenéis que pensar en alturas sagitales. Y os lo digo porque es un concepto que cada vez se va a ir viendo más en las lentes blandas. Los que adaptáis permeables, esto lo tenéis por la mano, pero, ¿vale? Entonces, tenéis que pensar, y con este dibujo de aquí creo que os puede quedar bastante en- esquematizado en la mente, que si solo modificamos el diámetro y no tocamos el radio, estamos haciendo la lente más o menos cerrada, dependiendo, porque también podríamos hacerlo, y no os quiero complicar la vida, pero también podríamos hacer una lente más grande de diámetro en un 15-50 y estaríamos cerrando también la lente, ¿vale? De todas formas, esto poco a poco os lo vais a ir mentalizando porque al final, bueno, pues es un poco una manera diferente de pensar en las lentes de contacto, con lo cual lo único que tenéis que tener en cuenta es que para yo modificar la altura sagital de la lente, o dicho de otro modo, para yo modificar de alguna manera el, pues, cómo actúo sobre el movimiento de la lente, vamos a decirlo así, puedo hacerlo sobre el radio o sobre el diámetro. Y aquí es donde vienen las ságitas de las lentes. En nuestra página web tenéis todas las ságitas de las lentes, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ver si puedo quitar esto y vamos a entrar directamente en la calculadora. Omitir comprobación. Vale. Y así os lo muestro directamente en la calculadora. Tenéis calculadora biométrica sobre refracción, que luego lo valoraremos, y los valores de la ságita. Vamos a centrarnos en los valores de la ságita. Fijaos, ejemplo, 1450, 830. Aquí lo tenéis. 1450, 830. Ságita de 3810. Hemos quedado que ságitas más altas son lentes más cerradas y ságitas más bajas son lentes más abiertas. Si yo quiero cerrar la lente, puedo hacer dos cosas. Un 1450 8 o un 15 8.3. ¿Lo veis ahora mejor con el valor de una pantalla? De tal manera que si yo me encuentro un paciente que tiene un diámetro justito, aunque lo podría dar por bueno, pero veo que la lente se mueve mucho, pues a lo mejor le puedo hacer un diámetro mayor. Vamos al caso contrario. La lente se me mueve mucho, ¿tengo que abrirla? Bueno, pues tengo dos opciones. Tengo la opción que es la habitual, que es pasar de un 8.3 a un 8.6, pero fijaos que también puedo hacer el diámetro más pequeño. Espero que con esto hayáis entendido las ságitas. Si os parece, vamos a ir avanzando en la sesión, salvo que alguno me digáis que todavía tenéis muchas dudas, o si queréis, aquellos que tengáis más dudas lo podemos dejar para el final y lo volvemos a repetir. Esto último, sí, tú tienes una lente de 3810 micras. Si la quiero hacer más plana, tengo que disminuir esas micras, tengo que disminuir esa altura sagital. ¿Qué solemos hacer? Pues pasar de un 1450 8.3 a un 1450 8.6. Y aquí ves que estamos pasando de 3810 a 3610. Menor ságita, lente más plana. Pero también, en vez de pasar de un 1450 8.3 a 1450 8.6, podemos hacer un 14 8.3, que es este dato de aquí. Y veis que también se está modificando la ságita y la estamos haciendo más plana. No os compliquéis mucho, quedaros con esa idea que hemos hecho del dibujo en el que todos me habéis dicho que entendíais el concepto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir viendo cosas que al final creo que es interesante, ¿de acuerdo?
Me dice Joan que cree que el diámetro lo vas a definir en función del diámetro corneal y que luego variar la altura sagital con el diámetro de la lente no siempre es una opción. Evidentemente, Joan, no siempre es una opción, pero es una opción que a veces sí podéis hacer. ¿Por qué? Porque dentro de que tú el diámetro lo puedas ver bien, puedes verlo aceptable pero grande, o aceptable pero pequeño, o aceptable pero grande y además el paciente tiene una pinguécula. Y yo lo que quiero que entendáis es que si modificáis el diámetro, se puede hacer una lente más cerrada o más plana. Menor ságita, lente más plana. Pensar en la altura. Esto es como un cuenco de sopa. Si le dais la vuelta, cuanto más alto, más ságita. Cuanto más plano, menos ságita. Imaginaos un cuenco de sopa dado la vuelta y un plato hondo. ¿Ok? Venga. Bueno, pues dicho esto, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la calculadora biométrica muy rápido. Esto no tiene ninguna ciencia, ¿de acuerdo? Simplemente es porque quiero que deciros dos cositas que puede ser que alguna vez os llamen la atención. Vamos a empezar simplemente un reemplazo mensual, material silicona, venga, una multifocal y producto, vamos a poner Safir. Diámetro de iris visible. Primer concepto que quiero que tengáis claro. Nuestra página biométrica siempre suma diámetro de iris visible más 3. ¿Tiene que ser siempre así? No. Esa es nuestra regla de adaptación, pero ya sabéis todos que las medidas del diámetro de iris visible son muy subjetivas y que además, bueno, pues em, incluso los diferentes topógrafos os pueden dar diferentes medidas. No es lo mismo medir blanco-blanco que medir diámetro corneal, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente con esto lo que os quiero decir es que si vosotros tenéis un paciente que tiene una lente de 14 y vosotros veis que físicamente le queda bien, aunque os salga un diámetro de iris visible de 12, no tenéis que ponerle una lente de 15. Simplemente lo que tenéis que hacer es poner aquí el valor de 11. Si tenéis topógrafo, os diría que a la mayoría de los que tenéis topógrafos deberíais sumar siempre 2,5. Así que si mi topógrafo me sale 11,5, pues yo en mi calculadora tengo que poner 11. Simplemente es porque si no a veces los diámetros os salen un poquito grandes. Después, queratometría, 720 por 760. Y muy importante aquí que tengáis en cuenta que lo estáis poniendo en milímetros. Luego voy a hacer un caso en el que lo voy a meter erróneamente en dioptría y vais a ver qué pasa. Y luego tenéis excentricidad, ojo normal, ojo plano, ojo cerrado, o si tenéis topógrafo, podéis insertar el valor de la excentricidad. Esfera. Multifocal, vamos a poner tórica mejor, que así metemos datos. -1 a 180 y distancia al vértice por defecto tiene 12, pero es un valor que vosotros podéis cambiar. Calculamos la lente. Bueno, pues algo hecho mal. Mensual, aquí que no hemos puesto el producto. Vale. Calculamos. Bueno, pues los datos de esta lente serían diámetro 14, 770, -1, 180. Información adicional. Y aquí vienen las ságitas otra vez. ¿Qué es la ságita real? La ságita real es la lente con la altura exacta que mi paciente necesitaría. En este caso necesitaría 3.911, pero ya habéis visto que en nuestras ságitas no tenemos todos los valores, que tenemos pequeños saltos. ¿Qué hace el sistema? Pues coge el más cercano. En este caso nos dice que la ságita de la lente son 3.970, que se corresponde con un 14,770. Lo que os comentaba antes, imaginaos que aquí me equivoco y pongo 45 por 46 y le doy a calcular. ¿Veis lo que ha pasado? ¿Veis que sale un radio base muy pequeño y muy cerrado? Es normal. Pensad que al final es como si estuviéramos diciendo que nuestra córnea tiene 45 milímetros. Así que cuidado con esto, acordaos que tenéis la opción de dioptrías porque algunas veces los datos os salen mal calculados por esta razón. ¿De acuerdo? Esto simplemente es para que lo tengáis en mente. Continuamos con la sesión, vamos avanzando y os voy a poner un vídeo.
Venga, vamos allá, vamos a ver el vídeo y quiero que me digáis qué vemos aquí. Ahora te contesto, Joan. Vamos a ver el vídeo y te contesto. ¿Vale? Diámetro grande. ¿Quién más se atreve a decir cosas? A ver que si me han ido todos los mensajes. Vale, grande, 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 poco movimiento. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. El movimiento, mientras el diámetro no sea grande, nos puede engañar. Diámetro grande, sí. Lente cerrada, no lo sé. Porque está apoyada en un sitio que a lo mejor la ságita es muy alta o es muy baja, pero realmente con un diámetro grande valorar el movimiento es muy difícil. De hecho, fijaos que el movimiento con el parpadeo, aparte de que este paciente tiene un parpadeo incompleto, no sé si lo habéis visto alguno, pero tiene un parpadeo incompleto, la lente aquí parece muchísimo más cerrada que luego cuando le hacemos el push-up. Cuando le hacemos el push-up, la lente no da sensación de ser tan cerrada, ¿eh? Por eso os digo que el diámetro os puede engañar. Así que con un diámetro grande, olvidaos y lo primero que tenéis que hacer es valorar bien ese diámetro y modificarlo. Fijaos, tengo un diámetro grande. Vamos a volver a nuestro dibujo. No, la adaptación salvo por el diámetro no parece mala, efectivamente. ¿Por qué le ponemos 14,83 si solamente hemos visto que el diámetro es grande? Os vuelvo a poner el dibujo. ¿Recordáis este dibujo? Si yo hago un diámetro 14,86, estoy haciendo una lente más plana. Pero como efectivamente, como me dice Joan, queremos mantener la ságita porque el tamaño, el movimiento no lo hemos valorado, necesito una lente equivalente. Muy bien. Veo que poco a poco estáis ya empezando a pensar en alturas sagitales y en entender muy bien estos dibujos que he tratado de primero poneros y luego haceros. Efectivamente. ¿De acuerdo? Joan me preguntaba qué diferencia entre la altura sagital de la córnea y de la lente estimada el software para calcular la lentilla. A ver, sobre el software, sobre el cálculo de la queratometría, nosotros le sumamos un valor que creo recordar son 370 micras o 311, creo que son 370 micras, que sumamos para que la lente no esté, como si dijésemos, pegada sobre la córnea. Tendremos que tener un pequeño menisco lagrimal. Así que a la hipotética sagita perfecta de la córnea más esos 370 sería la ságita ideal. Y luego lo que hacemos es, dependiendo de esa ságita ideal, buscamos el valor o por arriba o por abajo que más se aproxime. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues vamos a dejar, yo creo, ya un poco atrás las ságitas. Hemos tenido sesión intensiva de ságitas. Vamos a ir viendo un poco cómo continuamos la adaptación. ¿Cómo vamos a adaptar las lentes de contacto Mark-Kenobi? Datos que siempre son interesantes, tener la refracción antigua y la nueva, las agudezas visuales y comparar, porque si hace 2 años con una mejor refracción le dábamos agudeza visual y unidad y 2 años después con la mejor refracción le damos solo 0,8, aquí tenemos que pensar que algo puede estar pasando. ¿Qué parámetros corneales necesitamos? Recordad queratometría, potencia y eje, topógrafo, además la excentricidad y el diámetro de iris visible, que ahora yo creo que ya a ninguno os queda ninguna duda de que es imprescindible para calcular por un lado el diámetro de la lente y por otro lado el radio. Acordaos siempre, y lo vimos en la sesión anterior, que cuando tenemos la queratometría tenemos que darnos cuenta que la diferencia entre K1 y K2 es el astigmatismo corneal y que cuanto más parecido sea el astigmatismo corneal al astigmatismo refractivo, tanto en potencia como en eje, mejor estabilidad va a tener la lente de contacto. Así que esto es una de las cosas que en cuanto la veamos, tenemos que darnos cuenta de ella.
Sobrerrefracción con la lente de contacto. Antes de hacer cualquier tipo de sobrerrefracción, tenemos que tener muy claro que la adaptación física es buena. Asegurarnos que la lente sea estable. Eh, si, por ejemplo, como en el caso anterior, tenemos un diámetro grande, podemos hacer una sobrerrefracción, pero es que no va a ser real, porque primero tenemos que hacer una adaptación física correcta. Solicitaremos un radio más grande, más pequeño, un diámetro más grande, más pequeño, lo que veamos. Mi consejo aquí, ya está que mm, de alguna manera lo tengáis ya muy interiorizado, es que cuando vayáis a cambiar cualquier parámetro de diámetro, os volváis a meter en la calculadora web y hagáis nuevamente el cálculo. ¿Por qué? Porque cualquier cambio de diámetro normalmente va a venir asociado a un cambio de radio. Y normalmente, por si queréis tener esto en mente, cada 0,2 de diámetro suele ser aproximadamente, perdón, cada 0,5 de diámetro suele ser 0,2 de radio. En nuestro caso, como las lentes van de 0,3 en 0,3, pues normalmente disminuiríamos o haríamos un radio mayor. Pero con toda la tranquilidad del mundo podéis volver a comprobarlo en la web, ¿de acuerdo? Bueno, pensamos que la adaptación física es buena y nos ponemos a hacer una sobrerrefracción. Y nos pueden pasar estas cosas que hay aquí. Imaginaos, yo me encuentro con que el giro de la lente es de más de 30 grados o que la sobrerrefracción es de más de la mitad del cilindro de la RX. Imaginaos, mi paciente tiene -2, -1 a 180 y la sobrerrefracción del cilindro me sale de -1,25. Algo raro está pasando. Si mi paciente tiene -1, yo le he puesto -1 y me sale una sobrerrefracción de -1,25. Estos dos casos de giro de la lente de más de 30 grados y de más de la mitad del cilindro de la refracción suele ser indicativo de una lente físicamente mal adaptada. Solo hay un caso en el que nos podemos, bueno, hay alguno más, pero hay algún caso en el que nos podemos encontrar esto y no sea una sospecha de mala adaptación física. ¿Cuándo nos puede dar esto y no ser una mala adaptación física? Pues cuando el eje de keratometría no coincide con el eje refractivo o cuando el astigmatismo corneal no coincide con el astigmatismo refractivo. Si tenemos un paciente que tiene astigmatismo interno, nos puede salir una sobrerrefracción de ese cilindro porque no se la estamos compensando. Y si mi paciente tiene el eje corneal a 45 y el refractivo a 15, pues la lente nos puede salir girada a 30 grados y no ser indicativo de mala adaptación física. Por eso os decía que es muy importante en cuanto vosotros veáis una keratometría, tener muy claro el astigmatismo corneal y el eje. Si intentamos hacer una sobrerrefracción y no alcanzamos una buena agudeza visual con esa lente, eso puede ser indicativo de una mala adaptación física. ¿Por qué? Porque si la adaptación física es buena, yo debería encontrar una sobrerrefracción con la que mi paciente ve. Pensad que al final una sobrerrefracción es graduar al paciente como si no llevara lente de contacto. Otra cosa es yo luego cómo me las apaño yo para pasar esa sobrerrefracción a la lente de contacto. Pero debería encontrar una sobrerrefracción. Si el cliente ve peor después de parpadear, eso suele ser una lente plana. Y si ve mejor después de parpadear, suele ser una lente cerrada. Y mucho cuidado con estas dos cuestiones porque además estamos influyendo en la frecuencia de parpadeo. Si yo tengo una lente cerrada, mi paciente va a parpadear mucho, pero además va a ser un parpadeo muy forzoso, va a apretar mucho, a sobreexprimir las glándulas de mi meiomio y puedo encontrarme con una lágrima grasa donde antes no la había. O mi paciente ve peor después de parpadear. ¿Esto qué va a hacer? Pues mi paciente va a inhibir el parpadeo. ¿Por qué? Porque sabe que si parpadea la lente va a desestabilizarse. Y esto puede hacer pues, que las lentes se deshidraten, que parpadee menos nuestro paciente, así que cuidado con estas situaciones. Avanzamos un paso más y pensamos que la adaptación física es correcta. Muy bien. Si la adaptación física es correcta, vamos a hacer la sobrerrefracción. Ahora ya sí. Y ahora os pregunto, ¿todos hacéis sobrerrefracción o solo valoráis regla Dris? Es decir, solamente valoráis el giro que veis con la lámpara de hendidura. ¿Cómo lo soléis hacer? Dos, Julio me dice sobre, Antonio me dice ambas, Rocío ambas, ambas, sobrerrefracción. Bueno, muy bien, aquí sois todos alumnos aventajados. Estupendo. Perfecto. No sé si alguien hace solamente la regla Dris, valorar lo que hay en la lámpara de hendidura. Yo no os lo aconsejo porque la posición de una lente
simplemente es donde se posiciona la lente. Seguro que os habéis encontrado a veces primera lente, primera adaptación, posiciona a las 5 y el paciente agudeza visual perfecta. Así que el giro nos ayuda, pero no es suficiente. Hay que hacer, como todos me estáis diciendo, una sobrerefracción. Y para hacer esa sobrerefracción, ya sabéis, primero la vamos a hacer con la esfera, luego con el cilindro y el eje. Y vamos a apuntar siempre la agudeza visual con esa sobrerefracción. Así que fijaos, necesito agudeza visual con la gafa, agudeza visual con la lente de contacto y agudeza visual con la sobrerefracción. Y vais a ver luego por qué son tan importantes estas agudezas visuales. Muy bien, Valeria nos dice, hace primero el nipe y luego sobre él la sobrerefracción. Perfecto. De hecho, ahora os iba a preguntar. Entiendo que todos conocéis los cilindros cruzados, lo hacemos cada día un montón de veces. ¿Todos conocéis la prueba del nipe? ¿O queréis que la veamos? ¿La vemos? Ni idea, me dice Antonio. Bueno, pues hoy te vas a llevar una cosa nueva. Venga, perfecto. La prueba del NIPE es una prueba, como os decía antes una compañera, ella hace esta prueba del NIPE y luego hace una sobrerefracción. Aquí ya cada uno como queráis. Lo que habitualmente soléis hacer es primero una prueba y luego otra. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta con el NIPE es que solamente podemos valorar el giro de la lente. Aquí no vamos a valorar nunca ni cantidad de cilindro ni esfera. Solamente vamos a valorar el giro de la lente. Es más, si vosotros hacéis una sobrerefracción esférica y el paciente ve mejor con un menos 0,50 esfera, ponédselo al hacer el NIPE. Pero realmente estáis valorando ese menos 0,50, no lo que nos va a salir luego en la calculadora biométrica. ¿Qué es la prueba del NIPE? Os lo he puesto así en verde y en azul para que no se os olvide nunca la regla mnemotécnica y significa negativo interior y positivo exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poner en la parte de dentro de la gafa de pruebas, la que no se mueve, un valor de un cilindro negativo a la misma potencia y eje que la lente de contacto. Negativo interior. Y por la parte exterior, por la parte que sí se mueve en la gafa de pruebas, vamos a poner el mismo valor del cilindro que lleva la lente, pero en este caso positivo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a girar este cilindro positivo con la ruedita que hay aquí hasta obtener una buena agudeza visual. Podéis girarlo vosotros o lo puede girar el paciente. Personalmente a mí me gusta más que lo gire el paciente porque lo clava. Si a mí me dice para, cuando él me dice para, yo ya me he pasado. Así que a mí me gusta que lo haga el paciente. De tal manera que con eso tendríamos que calcular la lente de cambio. ¿Cómo calculamos la lente de cambio? Pues si nos vamos a nuestra calculadora biométrica, fijaos, vengo aquí, me voy a sobrerefracción y yo solo tengo dos parámetros que pueda poner, el valor de la lente y el valor de la sobrerefracción. Pero resulta que yo aquí tengo tres lentes. Tengo la lente de contacto de mi paciente, que me la ha inventado, más 3,75 menos 2,25 a 10. Ese menos 2,25 a 10 que he puesto por la cara interna y que no se mueve. Y el cilindro positivo que he movido y en mi caso se ha parado a 30 grados. Un dato que podría ser 30, 40, donde lo pare el paciente. Claro, yo tengo tres lentes, pero recordáis que os acabo de decir que aquí solamente puedo poner dos. Es muy sencillo. Aquí hay una suma, ¿de acuerdo? Que podemos hacer de manera aritmética, de tal manera que en la calculadora lo que tenemos que poner es más 3,75 menos 4,50 a 10 y la sobrerefracción de más 0,25, más 2,25 a 30. Lo realizamos con la línea del optotipo de la máxima agudeza visual. Sí, aquí lo que tienes que intentar es que el paciente vea la máxima agudeza visual. Estamos buscando el giro. Así que más 3,75 menos 4 a 10, aquí tendríamos que poner más 3,75 menos 4,50 a 10 creo que era, y aquí era más 2,25 a 30 grados. La resultante aquí
Solamente nos tendríamos que fijar en el giro de la lente, en este caso 177, que ahora tengo un par de casos, vamos un poco justos de tiempo, pero bueno, tengo un par de casos para que interpretemos estas sobrerefracciones. Siempre tenemos que intentar con esto, al final estamos buscando el giro de la lente, darle mejor agudeza visual a nuestro paciente, pero antes, como sí que os comentaba, verificar antes con la esfera, porque a lo mejor con ese menos 0,25 vemos un poquito mejor y eso nos ayuda a que nuestro paciente sea capaz de interpretar el giro con mucha más calidad y definir mucho mejor. Esta es la prueba del NIPE. Y ahora os digo, no os compliquéis la vida con las sobrerefracciones. Aquellos que no estéis acostumbrados, que os cueste, que sea la primera vez que veis esta prueba, si la queréis ir haciendo, vosotros simplemente tenéis que calcular esto de mi paciente, el NIPE me lo para a 30 grados y llamar a mis compañeros de Customer Care. Ellos os van a calcular la lente perfectamente, están muy acostumbrados a esta prueba. Entonces, de primeras, para aquellos que no la utilicéis, simplemente realizad la prueba. ¿Os acordáis? Negativo igual al de la lente de contacto y al mismo eje por la cara interna, positivo por la cara externa y el eje al que el paciente lo para. Y con esos datos, mis compañeros os lo van a saber confirmar y comprobar completamente. ¿De acuerdo? Vamos a ir con un par de casos. Venga, tenemos 5 o 6 minutos por caso, a ver si nos da tiempo a verlos todos. Primer caso, vamos a empezar con este ojo derecho. Fijaos, ojo derecho, agudeza visual en la gafa unidad, queratometría 42,50 por 44,50, 135. Lo primero que tengo que ver es 2 de astigmatismo corneal y diámetro de iris visible 1,50. Graduación en gafa, -2, -1,75 a 145. Inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Darme cuenta de que el astigmatismo corneal es 2, el refractivo es 1,75, el eje corneal es 135, el refractivo es 145. 10 grados en un astigmatismo oblicuo, tenemos que tenerlos ahí siempre en mente. Y quiero una lente de 14. Bueno, pues meto los datos en mi calculadora biométrica, como hemos visto antes, y la lente que me sale es 14,8, -2, -1,75 a 145. Vamos a dar por supuesto que la adaptación física en este caso es buena y valoramos agudeza visual con la lente de contacto. Fijaos, en la gafa teníamos unidad y en la lente de contacto tenemos 0,9. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué nos indica? Pues que el cambio que tenemos que hacer es muy pequeño. Apenas tenemos que hacer cambio. Vamos avanzando. ¿Cómo veo la posición de la marca? Pues giro de la lente a las 7 aproximadamente de 8 grados. Ya sabéis que este giro a las 7 es, si ponemos el círculo horario, a las 7 sería a la izquierda, a las 5 sería a la derecha, nasal, temporal, como queráis. Normalmente yo siempre digo 5 y 7 porque nunca me equivoco, pero eso como vosotros lo queráis apuntar. Siguiente paso. Ya hemos visto el giro con la lámpara, vamos a intentar hacer una mejora con una refracción esférica. Y fijaos, en este caso nos dice, con un -0,25, la agudeza visual sigue siendo la misma, 0,9, y solo hay una mejora subjetiva. Continuamos, porque seguimos sin alcanzar la agudeza visual que tiene mi paciente en gafa. Ya hago una sobrerefracción de ese cilindro y la sobrerefracción final que me sale es -0,25, -0,75 a 165 con agudeza visual unidad. Meto los datos en mi calculadora biométrica. Y fijaos, -2, -1,75 a 145, con esa sobrerefracción de -0,25, -0,75 a 165, y el resultante es este que tengo aquí, -2,25, -2,25 a 150. Y ahora os pregunto, y aquí no hay, bueno, sí puede haber alguna respuesta errónea, pero siempre puede haber pequeñas variaciones respecto a la respuesta. ¿Qué lente de cambio le pediríais a este paciente? Recordad, con la lente tenemos un 0,9, con la gafa tenemos la unidad, no tenemos que hacer mucho cambio. ¿Qué lente le pediríais? Venga, a ver quién se va animando a darme datos en el chat. Le subiría la esfera, pero ponerme los parámetros, sin ningún miedo. Venga, ¿qué pondríais?
¿La sobrerefracción del cilindro la hago con la prueba NIPE? No, en este caso está hecha una sobrerefracción con cilindros cruzados normales, ¿vale? Esta es una sobrerefracción esferocilíndrica. ¿Vale? Laura me dice menos 2,25 menos 2 a 150. Patricia la misma variando el eje, menos 2,25 menos 1,75 a 150. ¿Vale? Menos 2 menos 1,75 a 50. Variamos el eje. Primera pregunta que os voy a hacer. Aquellos que estáis diciendo menos 2,25. ¿Con este 0,25 el paciente mejoraba algo? En realidad no mejoraba demasiado. Yo personalmente el menos 2,25 no lo pondría. Y si estoy en un présbita, ahí sí que ni me lo planteo, no lo pongo nunca. Pero el menos 2,25 también está bien pensado. Yo en mi caso, lo que hubiera puesto es un menos 2, menos 1,75 a 150. ¿Por qué? Pues porque considero que pasar de un 0,5, o sea, del 0,9 a la unidad, bueno, pues tengo que hacer muy poquito cambio. ¿Que le podría haber puesto un menos 2 de cilindro? Sí, pero nunca le hubiera puesto un menos 2,25 para no pasarme del astigmatismo corneal. Todo lo que habéis puesto está bien. Me da igual un menos 1,75 menos 1,75 a 150, menos 2, menos 1,75, menos 2,25, menos 1,75, menos 2, menos 2. Es decir, esas pequeñas variaciones son las que vosotros como optometristas vais a elegir, pero lo que yo quiero es que sepáis por qué las elegís, que no simplemente digáis voy a poner esto a ver si funciona. Vamos con el ojo izquierdo. En el ojo izquierdo tenemos agudeza visual en gafa 0,9, queratometría 41,50 por 44 a 65, es decir, 2,50 de astigmatismo corneal, y la prescripción menos 4 menos 2,50 75. Vemos que el astigmatismo corneal es igual, pero volvemos a tener otro giro de 10 grados. ¿Qué lente le ponemos? Pues hacemos el cálculo, menos 3,75 menos 2,25 a 75. Fijaos que aquí el astigmatismo baja porque estamos aplicando distometría. ¿Qué agudeza visual tiene mi paciente con esta lente de contacto? Un 0,5. Aquí ya tengo que tener algo claro. Si con la lente de un 0,5 y con la gafa de un 0,9, tengo que hacer mucho más cambio del que he hecho en el ojo derecho, porque tengo que ganar mucha más agudeza visual. Evalúo la lente con la lámpara y veo que tiene un giro posicionado a las 5 en el reloj de aproximadamente 10 grados. Vamos a hacer la sobrerefracción. Intentamos primero esa sobrerefracción esférica y fijaos, con un menos 0,50 ya llega a agudeza visual 0,8. En este caso, ¿os plantearíais poner esta sobrerefracción esférica? Aquí sí. A lo mejor, no sé si 0,50, no sé si 0,25, lo vamos a ir viendo, pero aquí ya hay algo que es diferente. Como todavía nos quedamos en un 0,8 y tenemos un 0,9, hacemos una sobrerefracción de cilindro, ¿de acuerdo? Y nos da agudeza visual unidad. Vamos a la calculadora. Metemos los datos y lo que sale en la calculadora es menos 4,50 menos 3 a 65 grados. Igual que os he dicho antes, ¿qué lente le pondríais? Vamos a empezar por partes, si queréis. ¿Qué esfera le pondríais? Menos 4,25, menos 4,25, menos 4, menos 4,50. A ver, personalmente, y esto ya son apreciaciones de cada optometrista, yo no pondría 4,50. Porque mi paciente tiene 3,75 y me da una sobrerefracción de menos 0,50. Yo creo que con 4,25 iría bien, pero se puede poner 4,50. Ningún problema. Muy bien. ¿Qué haríais con el astigmatismo? Mi paciente lleva 2,25, en corneal tengo 2,50.
2,50, 2,75. En ningún caso veo que ninguno le pondría 3. Esto es importante que lo entendáis porque no el resultado que sale en los parámetros hay que ponerlo directamente. Hay que utilizar un poco la cabeza. Aquí me da lo mismo 2,50, 2,75 podría ser, porque al final el corneal es 2,50, no pasa nada. Y el eje. Aquí yo creo que todos lo tenemos muy claro qué eje pondríamos, ¿verdad? Aquí a nadie se le ocurre otra cosa que no sea un 65. Porque fijaos que aquí con este 65 tenemos una ventaja, y es que nos vamos justamente al eje corneal. Es algo que nos ayuda mucho. En el caso anterior del otro ojo nos íbamos hacia el otro lado, pero aquí nos ayuda. Así que en definitiva, y después de analizar todo esto, esta es la lente que yo hubiera pedido, menos 4,25, menos 2,50 a 65. Me da igual un menos 4, menos 2,50 a 65. Un menos 4, menos 2,75 a 65. Menos 4,25, menos 2,75. Me da lo mismo. Lo que quiero es que vosotros elijáis la lente que penséis que mejor le va a ir al paciente y que seáis conscientes de por qué la habéis elegido. Nos queda tiempo para hacer otro caso. Vamos a ver este. En gafa 0,7, en lente de contacto 0,6. Y fijaos qué importante es este 0,7, porque si yo solamente veo el 0,6, puedo decir, uff, qué mal ve mi paciente. Pero claro, si lo comparo con lo que ve la gafa, digo, anda, pues no está tan mal. Siempre, como os he dicho antes, verificaré los astigmatismos, 3 y 3, y el eje 10 y 180. Giro de la lente a las 5 aproximadamente de 8 grados. Vamos a intentar mejorar con esfera. Con un más 0,50 llegamos al 0,8. ¿Pondríais esa esfera? Aquí está clarísimo, ¿verdad? De hecho, es que ya con esa esfera estamos superando la agudeza visual de nuestro paciente en gafa. Aunque haya ese giro que parece que hay, ¿vosotros aquí haríais un giro aunque la lente está posicionada a las 5? No lo haríais. ¿Entendéis por qué la posición de la lente no siempre es real? Porque seguramente a este paciente, si no le hubiéramos hecho esa sobrerrefracción, le hubiéramos cambiado el eje. Así que yo creo que aquí, en este caso, todos llegaríamos a la conclusión de que le ponemos la media dioptría de hipermetropía y se acabó. No tendríamos que hacer nada más. Y la lente sigue girada, por supuesto. Recordad que cuando hacéis el giro, la lente queda posicionada en el mismo sitio que la inicial. Vamos con el ojo izquierdo. Agudeza visual en gafa, unidad. Aquí la tenemos. Con la lente de contacto 0,8. Y hemos puesto, vamos a ver, astigmatismo de 1,25 y 1, los ejes son iguales, ¿vale? Dato que nos dice que gira a las 7 aproximadamente 15 grados. Estos 15 grados ya nos tienen que empezar a decir algo, porque el eje de keratometría y el eje de la gafa es el mismo, a no ser que estemos ante una córnea irregular, una cicatriz, un post-LASIK, lo que vosotros queráis, pero basándonos en una córnea normal y sana, eso es llamativo. Intentamos hacer una sobrerefracción esférica y con un más 0,25, un 0,8, pero es igual, el paciente prácticamente no mejora. Le hacemos el cilindro, a ver si es cuestión de que la lente, bueno, pues ese giro que vemos, pues puede ser que esté dando por alguna razón. Y nos sale un astigmatismo de 1,25 a 25 grados. Fijaos, mi paciente tiene un astigmatismo de 1. Me sale uno de 1,25. 180 grados. La sobrerrefracción, perdón, 180 grados, el giro que veíamos era de 15 grados. ¿Qué pensáis que puede estar pasando aquí? Perfecto, que a lo mejor la adaptación física no es buena. Lente abierta, lente cerrada, diámetro grande, diámetro pequeño, no lo sabemos. Astigmatismo interno, pero aquí tenemos claro que el astigmatismo no es interno, porque fíjate que la queratometría es 43,75 por 45, es 1,25 y la lente es de 1.
Esto suele ser indicativo de que tenemos una mala adaptación física y normalmente abierta o cerrada, bueno, normalmente suele ser cuando no encontráis una sobrerefracción con la que el paciente ve bien, suele ser más una lente cerrada que una lente plana, porque con una lente plana el paciente deja de parpadear, os dice, espera, espera, que se me estabiliza, ahora ya veo un poco mejor. Pero aún así es una mala adaptación física. Bueno, pues como conclusiones y ya para finalizar, recordad que los datos necesarios para que os podamos fabricar la lente, refracción en gafa actualizada, queratometría, potencia y eje, si tenéis el topógrafo, la excentricidad y el diámetro de iris visible, que ahora ya todos sabéis lo importantísimo que es para calcular el diámetro y el radio de la lente. ¿Qué datos necesitan mis compañeros de Customer Care para poder tramitar un cambio correcto? Pues evaluar primero la adaptación física, esto ya lo vimos la semana pasada, diámetro correcto, grande, pequeño, radio elevado, escaso, la lente está centrada, ¿de acuerdo? Una vez que la adaptación física es buena, necesitamos agudeza visual con la lente de contacto, la posición de la marca, la sobrerrefracción y la agudeza visual con la sobrerrefracción. Fijaos qué poquitas cosas. Son apenas 4 cosas: agudeza visual con la lente, el giro que observamos, la sobrerrefracción y la agudeza visual que obtenemos con la lente. Con eso mis compañeros de Customer Care ya van a poder realizaros el cambio. Si aún así vosotros, ya que estáis en el curso de experto en contactología avanzada, queréis ver qué lente pondríais, yo os animo a que lo hagáis. Pero recordad, no poner el valor total de la esfera y el eje, de la resultante vectorial, interpretar lo que sale. Valorar la agudeza visual sin sobrerrefracción y con sobrerrefracción para ver cuánto cambio necesito. Lo más habitual, que me lo decíais vosotros a través del chat, bueno, pues lo más habitual casi siempre es valorar el giro de la lente y alguna vez la esfera también. Pero bueno, hemos visto casos en los que hemos podido valorar todo. Si el giro no parece ser suficiente, pues cuánto mejora la agudeza visual con la sobrerrefracción esférica, fijarnos en el eje de la queratometría, fijarnos en el valor del astigmatismo corneal y elegir la lente. Y luego llamáis a mis compañeros de Customer Care y con eso llegáis a pues, la conclusión de si estáis haciendo las cosas de manera correcta o no. Yo con esto he llegado al final de la sesión de hoy. Creo que tengo algunas preguntas. A ver, una cosa más, la sobrerefracción con la gafa de prueba siempre, ¿verdad? A mí me gusta hacerla con la gafa de prueba, sobre todo si son pacientes présbitas. Sí que entiendo que a veces, pues con los niños, si es una graduación que no es multifocal, puedes hacerlo con el foróptero también, porque quizás más rápido y cansa menos. En multifocales, siempre gafa de pruebas. En una lente que no es multifocal, lo que mejor se te dé. A mí personalmente me gusta la gafa de pruebas, pero también es cierto que tenemos que tener más cuidado con la gafa de pruebas de que esté bien ajustadita. La sagita es diferente según la lente de contacto para un radio y un diámetro determinado. Efectivamente, ahí están las tablas que hemos visto. Os las pongo un segundito. Aquí. Y aquí ves que esto de aquí sería el diámetro de la lente, esto de aquí es el radio y estos serían los valores de las sagitas. Este sería el de Saphir. Aquí tenéis Edof y Milo, aquí tenéis Blue Gen y Gentle 59. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Cómo se abrevia regla DRIS? Venga, otra regla mnemotécnica que esta es muy fácil. Regla DRIS significa derecha, restar, izquierda, sumar. Así ya nunca se te va a olvidar, Jesús. Mira, Malini nos lo había puesto debajo. Hasta la próxima, gracias. Nada, al revés, muchas gracias a vosotros. No sé si me he dejado alguna pregunta sin contestar. Creo que las he ido contestando todas. Ha habido bastantes hoy, además. Me dices, depende del material, la sagita, claro, porque al final cada lente tiene una regla de adaptación diferente dependiendo de esas características físicas que vimos el primer día de coeficiente de fricción, de módulo de elasticidad. Entonces, todas las lentes no se adaptan igual. Por ejemplo, creo recordar que Saphir tiene una regla de adaptación diferente a Gentle 59, por lo cuanto esas sagitas pues los podéis encontrar que sean distintas.
¿Fiable lo que da el alto al pasarlo por la lente de contacto, o sea, con la lente de contacto puesta? Fiable el eje. El resto, no demasiado. Y hasta cierto punto, podéis hacer una sobrerefracción encima de la lente de contacto, os va a ayudar mucho, sobre todo con el eje, pero aún así siempre hay que hacer un subjetivo. Eso es fundamental, porque además esa refracción que os va a dar la lente de contacto va a depender mucho de cómo esté el estado de la lente de contacto. Si está un poquito deshidratada, si está seca. Si vais a hacer esto, pues a lo mejor una buena operativa sería echarle una lágrima artificial al paciente y esperar 5 o 10 minutos. Pero claro, ahí pensad que tampoco estáis valorando realmente cómo le queda al paciente la lente. Entonces, hay que buscar el punto de equilibrio. Si lo hacéis, normalmente el eje os puede ayudar bastante. La esfera y el cilindro depende y también evidentemente depende del estado de la lente y del autorrefractómetro que estéis utilizando. Vale, bueno, pues creo que eh, si sumo horas, sumo grados. Muy bien. Estupenda, esa también vale. Vale, pues a ver, la prueba NIPE siempre se hace con la sobrerefracción de la lente de contacto por fuera o con la de la gafa. No, siempre con la lente de contacto. Recordad, la prueba NIPE es negativo interior, positivo exterior de las siglas. Entonces, negativo interior quiere decir que vamos a poner el valor negativo del cilindro que lleva el paciente al mismo eje. Y negativo exterior vamos a poner, perdón, y positivo exterior vamos a poner el mismo valor pero con signo positivo y ese es el eje que vamos a parar. ¿Vale, Patricia? Y con la gafa de prueba siempre. Porque si no, no podemos poner un cilindro por dentro y otro por fuera que tengamos que girar. ¿Podemos poner la página del test o del QR que se me perdió? Pues vamos a buscarla. Si me dais 2 segundos. La busco y os la digo ahora mismo. Os la copio. Vamos allá. Os voy a copiar el enlace donde sabéis que se están colgando todas las grabaciones, las sesiones, los tests. Os recuerdo que tenéis que hacer los tests para que se os pueda enviar el diploma. Vamos a ver, aquí lo tengo. Vale, lo tenemos. ¿Lo tenéis? ¿Os llega? No, simplemente os ha llegado una imagen. Pues un segundito porque no me lo ha copiado bien. Vamos a copiarlo bien. Vale, ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Vale, pues ahora con ese link, simplemente con que os lo copiéis y os lo guardéis, ahí se van a ir enviando y se van actualizando todas las sesiones. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre. Es un placer pasar este ratito con vosotros. Os agradezco enormemente que todos los días, bueno, todos los días no, menos mal que no son todos los días, pero que todas las semanas me dediquéis este ratito que estamos aquí hablando de contactología. Y nada, recordaos, como os he dicho al principio, que la semana que viene la sesión es el martes, así que os deseo que paséis muy, muy buena tarde y nos vemos la semana que viene. Chao y hasta la próxima.